Damos gracias a Dios, el único digno de ser alabado y exaltado. Tome asiento, por favor. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 25. Ok, Hechos, capítulo 25. Vamos a ver, lo leemos en el nombre de Jesús. Dice: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Entonces, Pablo ya está en su recorrido nuevamente. Dios le había dicho que tenía que predicar a reyes, ¿no? y autoridades, y esta vez ya tenía que llegar a Roma. Y este es el trayecto que Pablo va haciendo. Ya había estado en Jerusalén, ahí se acuerdan que dice el texto que prepararon una celada para matarle básicamente, ¿no? Pero Dios en su misericordia le había sacado de esta ciudad y le había llevado a Cesarea. Dice que el texto dice: los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matar. Entonces Dios, como sabe todas las cosas y ve lo que el enemigo hace en lo oculto, no lo permitió. Y el texto nos enseña, ¿no?, que no sabemos si en este caso Festo o Félix ya le enviaron, si conocía o no conocía Festo esta situación, pero él ya les responde a los sacerdotes, ¿no? Les dice que Pablo ya estaba en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Y hay algo importante, ¿no? Dios se vale de todas las autoridades, conozcan o no conozcan del Señor. El texto dice en el 5, dice: los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Ahora, ¿por qué dice esto? Porque Festo ya había escuchado que era algo concerniente a la ley judía. Y acuérdense que este varón era romano. Entonces, y Pablo era un ciudadano romano, aunque también era hebreo. Acuérdense que él tenía la doble nacionalidad, pongámoslo así, ¿no? Versículo 6. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea al siguiente día, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Entonces llega Festo a Cesarea y pues se sienta en el tribunal, manda que venga Pablo. Y dice el texto: cuando éste llegó, le rodearon los judíos que había venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Entonces Pablo se presenta ante el tribunal, de igual manera se presentan los sacerdotes y le empiezan a acusar, graves acusaciones. Pero lo que me gusta del texto básicamente es que cuando Lucas escribe por el Espíritu Santo, acuérdense que Lucas es el que escribe el libro de Hechos, él dice que todas las acusaciones que le hicieron no lo podían probar. Básicamente el recorrido de Pablo desde que tiene su conversión con el Señor Jesucristo hasta este momento había sido un testimonio vivo y agradable delante de Dios. Fruto de esto es que ellos nada de lo que le acusaron le podían probar.
Entonces, aquí vemos cómo es muy importante que cuando ya valoremos o sepamos que tenemos el fruto de la salvación y sepamos claramente que Jesucristo vive en nuestro corazón, demos el testimonio. El testimonio es sumamente importante dentro del hogar, en el trabajo o fuera de ya que ¿cuál es el enemigo? ¿Cuál es nuestro enemigo? ¿Cuál es nuestro adversario? Satanás. Y la Biblia dice que Satanás también se acerca delante del Padre, ¿para qué? Para acusarnos, dice. Pero ¿qué pasa si es que Él no tiene de qué acusarnos? Eso es bien visto delante de Dios. Y aquí dice que Pablo, por su testimonio, nadie de todas las cosas que le acusaron le podían probar. Ahora, lógicamente nosotros delante de Dios muchas veces hemos pecado, ¿sí? Hemos hecho transgresión de la ley. Pues la Biblia dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, cuando yo me acerco delante de Dios y le digo, Señor, en esto pequé. Ahora, cuando le digo en esto pequé, yo tengo que ser conciso y preciso. Yo no le puedo decir, Señor, creo que pequé en esta mañana. No sé, no me acuerdo bien. O sea, cuando tú tienes el Espíritu Santo te va a decir claramente qué pecado tienes. Si peleaste, si te enojaste, si tienes resentimiento, si murmuraste, no sé, X pecado que sea, tú tienes que decirle clarito, Señor, mentí, perdóname por haber mentido. Entonces, la Biblia dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú le buscas de esta manera, Dios en su misericordia te va a limpiar con la sangre del Cordero, porque para eso fue enviado Jesús, ¿sí? Para darnos salvación y vida, y también para que su sangre nos justifique delante del Padre. Entonces aquí me gusta porque Lucas establece que todas las acusaciones que le hicieron a Pablo, ninguna le pudieron probar. Ahora, es interesante porque Pablo, cuando relata mismo Lucas, la conversión de Pablo, él dice que cuando fue camino a Damasco, él respiraba muerte por la ira que tenía, porque quería matar a los cristianos. Pero cuando tuvo el encuentro personal con Jesucristo, todo eso se fue y él empezó a caminar de una manera sabia, ¿no? Dando testimonio. Al principio, de hecho, dice que a Pablo no le querían recibir porque pensaban que todavía él andaba en sus celadas. Bueno, versículo 9. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Ahora, Festo le estaba diciendo que otra vez baje a Jerusalén, que otra vez se regrese a Jerusalén, cuando Dios ya le había sacado de ahí. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que ahí tenían preparado una celada para que le iban a matar. Acuérdense, ¿quién le dijo a Pablo que tenía la celada? Su sobrino, el hijo de su hermana. Entonces, él ya sabía. Ahora, Festo le vuelve a decir, si quiere bajar. Y Pablo le responde, no. Dice, Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy donde debo ser juzgado. Ahora, ¿quién era César? ¿A quién le llamaban César? Exacto, era como decir el rey del Imperio Romano. A él le decían el César. Entonces dice, y Pablo dice, ante el tribunal de César estoy. Ahora, cuando dice el César, básicamente todos los romanos en esa época tenían la oportunidad de apelar al César. Tenían la gran oportunidad de apelar. Y el César tenía la responsabilidad de recibirlos a los ciudadanos romanos. Sí, eso era por ley. Por eso Pablo dice, ¿no? Ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan,
nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. Entonces, Lucas nos puede transcribir prácticamente lo que Pablo dice. Y él dice que apela a César y luego dice, no, a los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Entonces también le estaba inquiriendo a Festo de que él no había hecho nada y que Festo sabía claramente que él no tenía que ser juzgado por los judíos. Y aquí es interesante, ¿no? Porque dice, no he hecho ningún agravio y si tengo alguna cosa digna de muerte, no rehúso morir. ¿Qué palabras de Pablo, ¿no? Una persona muy centrada, guiada por el Espíritu Santo, pero que también sabía poner un límite a las situaciones que él vivía. En este caso, estas situaciones la iban a llevar a que predique, en su caso, a los reyes, como Dios lo había establecido en su palabra. El versículo 12 dice, entonces Festo, habiendo hablado con él, con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Ahora, el rey Agripa y Berenice eran reyes de una parte de Judea. Entonces ellos van a saludarle a Festo. Ahora, ¿por qué le van a saludar? Porque él había adquirido nuevamente el puesto político administrativo que le tocaba ejercer como ciudadano romano. Y dice que Agripa y Berenice subieron a Cesarea. Ahora, Agripa y Berenice era hermana de Agripa. Sí. A veces, yo estaba leyendo un par de comentarios y ahí dicen que se cree que ellos tenían una relación de incesto, ¿sí? Pero bueno, no dice eso el texto, pero es lo que dicen los comentarios bíblicos. Versículo 14, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix. Félix era el antecesor de Festo, ¿sí? Ok. Respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte, antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Aquí vemos como Festo, cuando está con el rey Agripa, le dice, mira, conozco a este hombre y pues él no es digno de muerte. O sea, si yo pudiera soltarle lo haría, pero como él apeló al César hay que llevarle. ¿Sí? Entonces era la responsabilidad, en este caso como nuevo funcionario, él tenía la obligación y la responsabilidad de dejar que Pablo apelara al César, es decir, que siguiera el rumbo que Dios había trazado para ese entonces. Y parte de esto es que le dice, mira, le dice al rey Agripa, le explica todas las cosas que están pasando y le dice el por qué le tenía preso. Ahora, el rey Agripa conocía ya la ley judía, porque él había estado en ese medio. Él conocía el texto, sabía cosas de los judíos, vamos a ponerlo así, ¿no? Versículo 20. Del 19, perdón, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Entonces, aquí es interesante, ¿no?
Porque aquí vemos que Festo no conocía de Jesús, pero Agripa sí. Porque Agripa era una persona que había vivido todos estos años y que de alguna manera él debe haber tenido algún tipo de conocimiento de lo que le crucificaron a Jesús y de las cosas que Jesús había hecho. Por eso Festo le dice, de un cierto Jesús y de esa religión. Ahora, versículo 20. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces, aquí básicamente Festo le está diciendo a Agripa que él tiene que de ley llevarle al rey, que eso es parte de... Y todo esto yo digo, como Dios es soberano, Dios tenía planeado todo esto para que de una o de otra manera se cumpla la palabra profética que ha recibido. Ahora, ¿cuál es la palabra profética más segura? ¿Quién sabe? La Biblia. La Biblia es la palabra profética más segura. Todo lo que esté en la Biblia es profético. Todo. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, cuando nació Jesús, ¿quién profetizó que iba a nacer Jesús? Isaías. ¿Quién más? Ya en el Génesis vemos una profecía. Te herirá en el calcañar, pero de la simiente de la mujer nacerá un varón. Ya, todo es profético. Y en Jesucristo se cumplen las profecías, pero no se quedan ahí. Las profecías continúan. Por eso es que Jesús profetiza y dice, ¿cuándo será el fin? Pues habrá guerras, rumores de guerras. Se casarán, se darán en casamiento. Como en los días de Noé va a ser, igualito. ¿Eso se está cumpliendo? Sí, pero esa es una palabra profética que se está cumpliendo. Entonces, cuando yo leo la palabra, yo tengo que saber qué es el Espíritu Santo me está diciendo. Y esa palabra se va a cumplir. Por ejemplo, hay una palabra que dice, ¿no? Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados porque les habían pegado y el carcelero pues pensó que ellos habían escapado porque hubo ese temblor, ese terremoto y fueron abiertas la cárcel, ¿no? Entonces él le dice, no, tú y tu casa pueden ser salvos. ¿Esa es una palabra profética o no? ¿Se va a cumplir en su vida? Sí, por eso estamos aquí, porque esa palabra se debe cumplir, porque no la hemos dicho nosotros, la dijo Dios, y cuando Dios dice algo, ¿se cumple o no? Se cumple, ¿ok? Versículo 22. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice, con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí, juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle, tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra.
Entonces, nos podemos dar cuenta cómo funcionan las cosas. Agripa, Berenice entran en el tribuno, a lo mejor entraron bien vestidos porque dice que estaban las principales autoridades de la ciudad, él era un rey, estaba Festo como nuevo funcionario administrativo político también del Imperio Romano, y el texto dice, ¿no? Bueno, les explica que aquí está Pablo, pero que él no podía acusarle, y que a pesar de que los judíos querían matarle, pues él no lo encontraba digno de muerte. Ahora, esto es muy interesante, porque Pablo había consentido en la muerte de muchas personas. Pablo, antes de conocer del Señor, ¿qué nombre era Pablo antes de conocer al Señor? Saulo. Él estaba cuando mataron a Esteban. Él consintió. De hecho, dice que las ropas le pusieron al lado de él y él dijo sí. Pero esta vez es al revés, porque Dios es misericordioso. En su misericordia antes permitió, por no conocerle a Él, que estemos en el lodo cenagoso del pecado. Pero cuando Él nos saca, nos limpia, nos justifica, nos permite estar al otro lado. ¿Pero para qué? Para tener misericordia de aquellas personas que no conocen al Señor. Porque yo no puedo decir, este es un pecador, mira, es un borracho, solo anda murmurando, mentiroso. No, la Biblia nos manda que hemos sido salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces yo no ataco, como decir, a la persona y le digo mentiroso, le digo mentiste. Ataco el problema, no a la persona. Y entonces estoy reflejando el amor de Cristo, porque entiendo que el Señor también nos sacó de eso a nosotros. ¿Sí? Entonces, aquí el texto dice que él entró delante de esta multitud y que él no era digno de muerte, pero como había apelado a César, pues tenía que enviarle, pero no sabía por qué enviarle. Ahora, él como funcionario nuevo del Imperio Romano, él no podía mandarle a Pablo al César, al rey, y decirle, ahí te mando una persona, pero no sé de qué la acusan. Eso hubiera sido mal visto, ¿sí? Y al rey no se le podía presentar con ese tipo de cosas, tenía que haber un orden. Entonces, como él no sabía cómo enviarle, le presenta al rey Agripa para ver entre ellos el consejo que podían sacar hacia Pablo o en contra de Pablo para que él pueda llegar a César. Capítulo 26. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Esto me gusta, ¿no? Porque Dios mueve los corazones. ¿Quién endureció el corazón del faraón? Dios. Dios endurece los corazones, pero también Dios quita los corazones que son de piedra y los hace de carne. Él es soberano. Y así Dios permite que Agripa le diga a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Y como Pablo era lleno del Espíritu Santo, pues lógicamente empieza a disertar. Y Pablo empieza a decir, ¿no? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Entonces, Pablo conocía la situación que estaban viviendo en ese entonces. Él conocía del rey Agripa. Él sabía que el rey Agripa debió haber estado, o por lo menos que debió haber tenido conocimiento de quién fue Jesús, cómo murió, cómo resucitó y qué es lo que estaba pasando en Jerusalén. Porque le dice, no,
mayormente tú que conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Ahora, si conocía las costumbres y las cuestiones, conocía parte de la ley. En este caso, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Acuérdense que aquí recién se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. El libro de Hechos es el inicio. Y él conocía desde Génesis, y vamos a ponerlo así, hasta Malaquías. Pero en ese entonces profetas mayores, profetas menores, libios sapiensales, los históricos, bueno, todo esto, ¿no es cierto? Entonces, él debe haber tenido conocimiento, no pleno conocimiento como un judío, pero sí conocía las costumbres de ellos. Y cuando decimos las costumbres, lo que guardaban el sábado, lo que comían los panes sin levadura, ese tipo de cosas, las fiestas, y debe haber tenido algún tipo de conocimiento, como lo enseña la palabra, ¿no? Porque le dice mayormente porque tú conoces las costumbres. Versículo 4. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión viví fariseo. Entonces Pablo empieza disertando diciendo que aún el testimonio que él tenía siendo fariseo era que él era fariseo de fariseos. Ahora, ¿en qué creían los fariseos? ¿Se acuerdan? ¿En qué creían los fariseos? En la resurrección de los muertos, en los ángeles. En cambio, los saduceos no creían en la resurrección, no creían que hay ángel. Pero él sí era fariseo de fariseos. Entonces dice que él, desde el principio, les puede preguntar a cualquiera de los judíos que él siempre se mantuvo en la ley, guardando la ley, desde su juventud. Ahora, un dato importante es que él estudió a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era un doctor de la ley, alguien que conocía el texto. Versículo 6. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Entonces, Pablo empieza a disertar y empieza diciendo, ¿no?, ¿qué es la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres? Es decir, a sus antecesores. Acuérdense que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Dios es el Dios de Abraham, ¿de quién más? De Isaac, de Jacob, ¿sí? Entonces, ese es un Dios generacional, un Dios que impacta a las generaciones. Así como Dios para nosotros es un Dios ahora Padre también, para nosotros esperamos en Jesucristo que se cumpla la promesa con nuestros hijos, con nuestros, si tenemos nietos, bisnietos, tataranietos, generacional. Por eso Pablo apela a esto. Dice, el Dios de nuestros padres, de nuestros ancestros. Y dice, no, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Versículo 8. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Y empieza a disertar, ¿ya? Empieza con el fundamento de nuestra enseñanza, que Cristo ha resucitado. Acuérdense que ese es el fundamento de lo que predicamos, porque la palabra dice que si Jesucristo ha muerto y no resucitó, vana es nuestra fe y nuestra predicación, no nos serviría de nada. Pero gracias a Dios que por el poder del Espíritu Santo Jesucristo no se quedó en la tumba, sino que ahora la tumba está vacía. El fundamento es esto, que va a haber resurrección de los muertos, así como Jesús resucitó y ahora tiene un cuerpo glorificado, así los que hayamos creído o
o los que han dormido, o si es que nos tomen las nubes, seremos transformadas en un abrir y cerrar de ojos, dice el texto. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Entonces Pablo empieza hablando del fundamento que es la resurrección, pero también explicando quién él fue antes de conocer a Cristo. Él empieza a dar su testimonio, y el testimonio de él ciertamente es un testimonio fuerte, porque él dice que él pedía cartas para poder perseguir a la iglesia. Y pone de testigos a los mismos sacerdotes, que eran quienes les daban las cartas para que él pueda acogerles a los de la iglesia y pueda incluso matarlos. Y el texto dice, no, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Entonces él fue partícipe de toda esa masacre. Sí, o sea, lo que Pablo está diciendo es fuerte, porque está dando un testimonio de vida, ¿no? De quién fue, pero vamos a ver cómo es que el Señor le transformó. Versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces empieza su disertación, empieza a dar su testimonio de quién él fue, pero también nos da testimonio de cómo Dios le transformó. Ahora, hay una palabra que dice, ¿no?, en la Biblia, que dice que nosotros no le buscamos primero, sino que Dios nos buscó. Y eso debemos conocerlo. Muchas veces, a mí me gusta, ¿no?, cuando estamos aquí los sábados en la mañana para la oración, o cuando entramos acá al cuarto de oración los domingos, y empezamos a orar por aquellas personas que van a venir por primera vez, o empezamos a orar por los ciudadanos de aquí de Wilmington o de New Hanover o de algunas partes, ¿no? Y oramos por aquellas almas que a lo mejor no conocemos, pero que Dios pone en el corazón que podamos orar, que podamos interceder, para que Dios en su misericordia quite la venda espiritual y alguien les predique. Ese es el amor de Dios. Cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo, Dios también nos da un espíritu de oración para que intercedamos, aún por aquellas personas que no conocemos, o aún por las personas que conocemos y de pronto no nos caen tan bien, o de pronto nos han hecho daño, o de pronto nos han faltado o nos han ultrajado. Por ellos también debemos orar, para que Dios en su misericordia les quite la venda espiritual y ellos lleguen al conocimiento de Cristo. Por eso Pablo dice, no, iba yo a Damasco, iba con cartas para hacer daño, pero miren lo que dice, no, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo. Ahora, es interesante porque Dios nos conoce por nombre a cada uno de nosotros. Aún antes de llegar a Cristo, sí, Dios nos conoce aún antes de llegar a Cristo. Él sabe desde que nacemos hasta que el día que tenemos el nuevo nacimiento, Él nos conoce. Y siempre en su misericordia pone gente que nos ayude, que nos predique, que esté ahí. Yo no sé si es que fue su caso, pero en mi caso yo no llegué a Cristo de una. Yo tuve un proceso, así cuando me predicaban yo decía, sí. O sea, como decir, a otro con ese,
con esa cuestión, ¿no? Pero bueno, Dios fue de alguna manera tratando. Versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, aquí básicamente Pablo lo que está explicando es que Jesús, quien ya había muerto varios años antes de que Saulo vaya a hacer daño a la iglesia, se le apareció. Y se le apareció, eso era una prueba indubitable de que Jesús vivía y que había resucitado. Por eso el texto dice, ¿no? Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Entonces, Pablo, una de las cosas que nos va diciendo y va ampliando, ¿no? Por eso es bueno, Lucas va tomando aquellas palabras que de pronto en Hechos 9, cuando Pablo también se presentaba, pero aquí le amplía la cosa, ¿no? Dice, porque para ponerte por ministro y testigo, le da dos cosas, ¿no? ¿Qué hace un ministro del Señor? Sirve. Eso es ser ministro, no. Servir, el servicio. ¿Qué hace? ¿En qué sirve? En lo que Dios te ha llamado. Por ejemplo, si estás casado, te ha llamado para que sirvas como esposo o como esposa, según sea el caso. Si es que eres hijo, pues te ha llamado a que sirvas como hijo. Si es que eres papá, pues te ha llamado a que sirvas como papá. Si es que eres miembro de una congregación, a que sirvas como siervo en la congregación, donde Dios te vaya ubicando. Algunas veces a limpiar la congregación, otras veces, qué sé yo, a traer el pan, a hacer el café y tantas cosas que se tiene que hacer, ¿no es cierto? Entonces, siempre Dios va abriendo el espacio. Y lo importante de esto es que yo, si Dios me ha llamado, yo empiece a servir, donde sea. O sea, yo tengo que buscar los nichos donde Dios me abre y ahí me debo involucrar. En eso también, sí, en eso también. En esta otra cosa, en eso también. Y ahí Dios me va abriendo el ministerio y me va ubicando en el lugar correcto. Hasta que Dios de su misericordia me dice, aquí te quiero. Básicamente es parte de. Y aquí dice, no, por ministro y testigo de las cosas que has visto. Ahora, ¿por qué testigo? Porque no solamente Dios nos llama para que estemos dentro de la iglesia y podamos compartir los unos con los otros, sino nos llama a hacer testimonio fuera de la iglesia. Porque aquí entre hermanos nos podemos decir, qué lindo hermana, qué chévere que es ese hermano, qué lindo, qué lindo. Pero otra cosa es afuera, ¿no es cierto? La manera de ser, cómo responde en el trabajo, cómo te conocen en el trabajo, si eres de los que comparte los chistes que no son tan agradables, que son con morbo, que son sexuales, o si es que eres de aquellas personas que ponen un límite. Eso es parte del testimonio. Ahora dice, testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Versículo 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Entonces el Señor le da ya una visión clara hacia dónde debe ir. Dice que le iba a librar de su pueblo, que eran los judíos, y que tenía que irse a los gentiles. Porque Pablo fue llamado a ser apóstol a los gentiles. Por eso dice que fue enviado, apóstol es enviado a los gentiles, a que les predique a aquellas personas que no eran judías. Versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. 5 cosas. Entonces, parte de nuestro ministerio como iglesia es que tenemos que hacer 5 cosas. Cuando vamos hacia una persona,
y le predicamos el Evangelio, ¿qué Dios está haciendo? Le está abriendo ¿qué? Los ojos. Porque Dios quita la venda espiritual que está en esa persona para que la luz del Evangelio ilumine su vida y pueda tener un encuentro personal con Cristo. Pero también algo importante, dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ahora, ¿por qué dice esto? El texto dice que todos estábamos en el lodo cenagoso del pecado y que de ahí Dios nos saca. Ahora, pero también nos saca de las tinieblas. ¿Por qué de las tinieblas? Porque cuando una persona anda en tinieblas, no mide el pecado, simplemente camina a ciegas. No le importa la pornografía, no le importa el adulterio, no le importa el chisme, no le importa la murmuración, la mentira, no le importa el alcoholismo, no le importa la droga, simplemente sigue haciendo porque piensa que es un estilo de vida. A lo mejor cuando alguien le predica, no, mira, ¿sabes qué? Dios te ama. No, yo ya te he lavado el cerebro, a mí no me vengas con eso, yo soy buena persona, yo solo los viernes, más una copita y nada más. Pero ella es como un alcohólico social, porque toma todos los viernes. Sí, a lo mejor ya hay violencia intrafamiliar, porque cuando llega pega a los hijos o pega a la esposa. Y no le interesa. ¿Por qué? Porque tiene su mente entenebrecida. Por eso dice el texto, que le saca de las tinieblas a la luz. Ahora, cuando una persona llega a la luz, ¿qué pasa? Uno se da cuenta todo el daño que hizo, todos los errores que cometió, todo el pecado que generó y las consecuencias que ahora está viviendo. Pero como Dios es bueno y Dios es misericordioso, nos saca de las tinieblas a la luz y permite que cuando ya estemos en luz empecemos a tomar decisiones correctas. Por eso dice, no, el que roba, no robe más. El que miente, no mienta más. Así de sencillo. O sea, el Evangelio no es complicado. Simplemente Dios te da el arrepentimiento para que lo pongas por obra. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Un cambio de dirección. Si antes estabas para acá porque había tinieblas, ibas al pecado, ahora Dios te da la luz y caminas para acá y dices, bueno, esto ya no, porque esto hace daño. O sea, ya no puedo llegar borracho a la casa porque mis hijos tienen temor, mi esposa no le gusta y de pronto se ve mal, ¿qué van a decir la familia? Ah, te han lavado el cerebro, hermanito, mira, porque empiezan después los amigos, ¿no? El enemigo manda a los amigos para que le digan, vamos a seguir tomando, mira cómo te hacen, esto, este otro. Pero como ya tiene la luz en su vida, ya escoge lo correcto. A pesar de que las otras personas se le burlen, le difamen o le digan cualquier cosa. Y empieza a poner límites. Eso es lo que el Señor hace cuando nos saca de las tinieblas a la luz. Y aquí dice el texto algo interesante, ¿no? Y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Qué es potestad? Del poder de Satanás a Dios. Ahora, eso de la potestad de Satanás a Dios es bien interesante, porque, por ejemplo, la mayoría de personas, a lo mejor me equivoque lo que voy a decir, pero a lo mejor no, la mayoría de personas cuando estaban en el mundo sabían qué signos zodiacal son, ¿no es cierto? Ya están acordando, ¿no es cierto? Ya, que es Virgo, Piscis, Géminis, Leo, ya sí. Ya, eso es hechicería y tiene una raíz de brujería. Sí, y los que leen los horóscopos están atados por eso. O por ejemplo, cuando una persona dice, no, para que no me vaya bien en mi trabajo, me voy a hacer un baño de la suerte. O pongo sábilas, ¿no? Que ponen atrás de la puerta. O algunas personas tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 para que no le pase nada.
Sí, hay de todo. Sí, es que la Biblia no es brujería, es la palabra de vida. Sí. Entonces, hay personas que, por ejemplo, en este caso, se han hecho leer las manos, se han hecho leer las cartas, han consultado brujos. Y entonces, cuando Dios viene, le saca de esa potestad. Ahora, ¿qué tiene que hacer una persona que ha hecho eso? Pedirle perdón a Dios, renunciar a ese pecado, el Espíritu Santo le redarguye, le limpia con la sangre de Cristo y le quita la potestad que tiene el enemigo sobre esa persona. Y sale ese espíritu que estaba operando en esa persona y esa persona es libre. Por eso le quita la potestad de Satanás, porque ahora ella es propiedad de Dios, porque somos comprados a precio de sangre, porque el Señor nos ha puesto un sello que es el Espíritu Santo y somos propiedad del Señor. Entonces ya no puede operar o ya no debería operar otro espíritu en nuestra vida que no sea el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué otro espíritu puede operar? Bueno, si es que un cristiano le da puerta abierta al mundo espiritual, por supuesto. Si una persona, por ejemplo, siendo cristiano, se va a que le leen las manos, de hecho le va a entrar un espíritu de adivinación a la persona. Siendo cristiano, sí, porque está dando una puerta abierta. Está consultando a los muertos, cuando la Biblia dice en Deuteronomio que no hay que consultar a los muertos. O brujería o hechicería. Por eso es que hay que revisar algunas cosas que uno puede tener en la casa. Porque es como que algunas personas pueden tener un asidero en la casa. ¿Qué es un asidero? Un ejemplo fácil. Si usted se compra unos platanitos, ¿no? Todos los tiene en la casa. Y se olvida de comer y un platanito se daña. ¿Qué está alrededor del plátano dañado? Moscas. Entonces usted va y dice, la de moscas, y coge y ya les mata todas las moscas que hay. Se va en la mañana, regresa en la tarde y ¿qué vuelve a encontrar? Moscas. ¿Por qué? Porque está el plátano podrido, dañado. Pero ¿qué pasa si saca el plátano podrido, deja aparte y los demás también? Ya no va a encontrar moscas. Eso pasa cuando algunas personas en su casa tienen ciertas cosas que dan la entrada a las tinieblas. Ejemplo, están viendo televisión y empiezan a ver cosas de brujería, o cosas ahora que ya mismo es octubre, de Halloween, que vemos esta película. Sí da un poco de miedo, pero veamos nomás. Estás participando de un rito satánico. Y la Biblia dice que ya el Señor nos quita de la potestad de Satanás. Entonces uno tiene que estar claro en las decisiones que uno toma. De la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Entonces, cuando una persona acepta a Jesús, tiene que estar claro en su fe que Dios le ha perdonado todos sus pecados. Porque yo no puedo entrar ante el trono de la gracia y decirle, Señor, perdóname porque ahora volví a caer en este pecado de la murmuración. Perdóname, Señor. Salir de la oración y decir, no sé si es que me habrá perdonado. Es que como ayer pequé y ya le pedí perdón, no sé. Yo tengo que estar claro que el Señor me perdonó. Porque dice que el que hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces yo tengo que estar claro. Ahora, ¿qué pasa si esa persona se mantiene en el pecado? Eso es otra cosa. Dice que el que se aparta del pecado, el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia. Eso es diferente. Porque yo no puedo decirle al Señor, perdóname, y seguir viviendo en el pecado. Eso no funciona así. ¿Sí? Entonces ya le pido perdón, pero me aparto del pecado. Por eso dice el texto, no, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Entonces ya debo estar claro que por fe la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Ahora, una persona puede estar lidiando con un espíritu de culpa, por supuesto. El enemigo puede venir y decirle, eres un hipócrita, otra vez lo mismo, no puedes cambiar.
Y la persona dice, cierto. No, ese es un espíritu que está operando. Entonces ahí sí, en el nombre de Jesús le digo, espíritu de culpa, fuera. Yo he sido perdonado por la sangre del Cordero, porque escrito está. Y le digo la Escritura, le cito la Escritura como Jesús citó la Escritura. Y soy libre. Y puedo caminar en victoria. Ahora el texto dice, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados, y luego dice, herencia entre los santificados. Ahora, ¿qué herencia hemos recibido? ¿Cuáles son los santificados? Nosotros, porque hemos sido apartados para el Señor. Ahora, ¿qué herencia hemos recibido? Primero, salvación. En la salvación hay sanidad. En la sanidad hay liberación. En la liberación hay restauración. En la restauración hay restitución. Y en la restitución hay prosperidad. Todo eso hemos recibido. Pero tenemos que ponerlo por obra. ¿Cómo? Leyendo la palabra. Y le voy a poner un ejemplo bien fácil. Sí me va a dar el tiempo, Dios mediante. Había un señor que pues quería emigrar desde Europa hasta Estados Unidos, como la mayoría de inmigrantes que estamos aquí. Entonces, este señor trabajó muy duro para comprar su pasaje y lo único que había era en ese entonces un barco. Entonces, alcanza a comprar el ticket del barco, reunió unas pocas cosas para poder comer, porque la travesía más o menos era un mes, y se subió al barco. Entonces, ya cuando estaban en el barco, ya pues él no salía del camarote, aunque él veía que las demás personas estaban en el barco, salían a proa, a popa, se paseaban, bajaban a comer, disfrutaban, pero él no. Hasta que en un momento pues se le agotó, la primera semana se le agotó toda la comida. Entonces él ya estaba con mucha hambre. Y en eso sale y se encuentra con el capitán. Y le dice, oiga, le dice, ¿y usted? Dice, no le he visto en la comida. ¿Por qué? Bueno, entonces él con recelo le dice, ¿sabe qué, capitán? Lo que pasa es que yo me compré el ticket, pero no tengo el dinero para la comida. Entonces el capitán se acerca y le dice, mira, le dice, cuando compraste el ticket, venía incluida la comida. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú aceptas a Jesús y empiezas a leer la palabra, te va a ser revelada todo lo que Dios te ha dado en Jesucristo, su herencia. La Biblia dice que hemos sido sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo y que hemos recibido todo tipo de bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora, qué lindo, hermano, en los lugares celestiales. Claro, pero eso celestial se tiene que volver físico. Porque, ¿de qué sirve de que digas, qué linda palabra en los lugares celestiales? Y aquí nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Orar. Señor, revélame. La Biblia dice en Efesios 1, dice que Dios, Pablo orando para los efesios, dice, he orado por ustedes para que Dios les dé un espíritu de sabiduría y de revelación, para que le conozcan a Dios y a su Hijo a quien ha enviado. Dios nos debe dar un espíritu de revelación para que conozcamos el texto y podamos disfrutar de su herencia. ¿Cuántos saben, por ejemplo, que somos salvos? ¿Cómo saben que son salvos? ¿Quién les ha dicho? ¿Quién les ha dicho que son salvos? ¿Qué dice la palabra? Exacto. Con la palabra. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si usted lo hizo, es salvo. Y listo. Ahora, la Biblia también dice que en Jesucristo encontramos sanidad. ¿O no? ¿Cómo sabemos que en Jesucristo encontramos sanidad? Por sus llagas hemos sido curados. Si no estoy equivocado, en 2 de Pedro 2:24. Ahora, ¿cómo se hace eso una realidad? Dos cosas. Primero, debo conocer el texto, debo tener revelación, dejar que el Espíritu Santo impregne esa palabra en mi vida. Y segundo, debo ser responsable yo también con las cosas que hago, con las cosas que como, cómo procedo, porque este cuerpo es templo del Espíritu. ¿Ok?
Entonces, si oramos por una persona para que se le vaya la diabetes, y gloria a Dios se le va la diabetes, y para celebrar va y se pega un pastel con un milkshake, o sea, no hay sabiduría. ¿Sí? También debemos ser sabios. Entonces Dios nos ha dado esto, ¿no? La salvación, la sanidad, pero también restaura las cosas. Él restaura las relaciones interfamiliares. A lo mejor antes, cuando no conocías del Señor, estabas enojado con un miembro de tu familia, tal vez con tu papá, tu mamá, con uno de tus hijos. Pero ahora el Señor te dice, ve y pídele disculpas, pídele perdón. Pero Señor, yo no fui el que hice eso. No importa, tú acércate a Él. Ahora, ¿por qué? Porque Dios nos buscó primero. Es así. Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántas personas se acercaron cuando Jesús estaba crucificado en la cruz a pedirle perdón? Ninguno. ¿Y qué dijo Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ahí estamos incluidos nosotros. Entonces, cuando alguien nos ha hecho daño, nosotros debemos perdonar primero. Porque debemos tener misericordia. Difícil, a veces sí. Imposible no. Porque todo lo puedo en Cristo. Amén. Ahora, no solamente es la salvación, la sanidad, la restauración, sino también la restitución. Dios restituye el tiempo incluso. Dios restituye tu vida. Te da una visión clara de qué decisiones tomar. Y cuando entras en la perfecta voluntad de Dios, Dios restituye las cosas que se perdieron atrás. Empiezas a buscar la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? La oración, el ayuno, la lectura de la palabra. Y mientras buscas más del Señor, el Señor más te revela y te dice, por acá es, por acá debes ir, por acá, por este camino es el que yo he trazado para ti. Y cuando uno camina por ahí, las cosas se van dando. No es un camino de rosas, pero es el camino que debemos caminar. ¿Se da cuenta? Dios restituye. Y también dice que Él nos bendice. Él nos prospera. Amado, yo deseo que tú seas, ¿qué es? Prosperado en todo, que tengas salud así como prospera tu alma. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, que tengas salud como prospera tu alma. Entonces, si Dios me va a dar la prosperidad, gloria a Dios. Ahora, la prosperidad no es solamente signo de dólares. Es en mis relaciones, tener una buena relación entre cónyuges, con los hijos, con los padres, con los hermanos de la iglesia, poderse comunicar, poder compartir un helado, un cafecito, reírnos, no estar enojado, sino ser alegre, ser sociable e intimar con el Señor. Es parte de su restauración. Qué lindo tener a un cristiano que sea alegre, que sea sociable. Es hermoso. ¿Por qué? Porque tiene vida de Jesús. El Señor le quitó las cadenas y por eso puede saltar, brincar, danzar, expresarse. Es parte del crecimiento con el Señor. Y entonces, eso es lo que el Señor Jesús le dice a Pablo, cómo debe ministrar. Y eso es lo que el Señor nos dice, cómo debemos ministrar. Versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Qué interesante, ¿no? Esa es una visión que Dios le dio a Pablo. Esa era la visión. Y él dice, yo no fui rebelde. ¿Por qué? Porque él siguió el camino que Dios le había trazado. Él visitó Tesalónica, Cesarea, Judea, Chipre, Anfípolis, bueno, tantas cosas, ¿no es cierto? Ya. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme.
Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces Pablo, en su disertación, primero dice que él no ha sido rebelde a la visión celestial, sino que él explica qué es lo que pasó cuando Cristo vino a su vida. Después de que Jesús le dijo, mira, esto tienes que hacer, él dice, yo he hecho eso, porque yo no soy rebelde a lo que Cristo me dijo. Ahora, si Dios te dice, por ejemplo, en esta tarde, perdona, ¿qué hay que hacer? Porque si no, se es rebelde a la visión. Si Dios te dice, qué sé yo, ya no veas esos programas de pornografía, ¿qué hay que hacer? Dejar eso, porque si no, uno se es rebelde a la visión celestial. Y Pablo dice, no, que él predicó el arrepentimiento y que se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y dice, por causa de esto los judíos me prendieron en el templo e intentaron matarme. Y a mí me gusta Lucas como escribe, ¿no? Porque él dice, no, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Ahora, ¿de dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo. Dice, alzaré los ojos. Mi socorro viene de Jehová. Siempre el socorro viene de Dios. En las cosas que estés. Lo primero que hay que hacer es decirle, Señor, me encuentro en esto y ahora ¿qué hago? Dios te puede poner una persona, te puede poner un familiar, un amigo, un vecino que te pueda ayudar. Es otra cosa. Pero siempre primero a Dios. Y Pablo nos enseña aquí, mi auxilio, he obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Es decir, que cuando el auxilio de Dios viene en nuestra vida, uno puede perseverar. Si el auxilio no viene de Dios, si hacemos nuestras propias decisiones, pues nos va a costar más trabajo regresar al camino del Señor. Es cuando hacemos malas decisiones, cuando tomamos decisiones incorrectas que no se apegan a la palabra. Decimos, no, ya he orado al Señor y no me responde. Así es que voy a irme por aquí. Espera un poco. Deja que el Señor te hable. Y cuando te hable, con todo. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces, básicamente, ¿no? Lo que Pablo está diciendo es que Cristo tenía que resucitar de los muertos. ¿Para qué? Para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, es decir, por toda la tierra. Versículo 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de eso, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Miren, entonces, cuando ya hace su disertación Pablo y presenta esto ante el rey, ante Festo y las demás autoridades que estaban de la ciudad, que estaban ahí, Festo se levanta y le dice, ¿estás loco, Pablo? ¿Qué te pasa? O sea, y le dice algo interesante, ¿no? Las muchas letras. Ahora, ¿por qué? Porque sabían que Pablo era una persona que tenía conocimiento. Era fariseo de fariseos, conocía la palabra, conocía el texto. Y él le dice, no, hablo palabras de verdad y de cordura. Nosotros, cuando hablemos las palabras, que sean palabras de verdad y que sean palabras de cordura. Que no instiguemos al enojo o de pronto a la ira o
o esto me hizo, entonces yo también le digo esto otro, o esto me dijo, entonces yo también le voy a decir esto. Palabras de verdad. Dice el texto que la blanda respuesta aplaca la ira. La blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, cuando una persona te responde mal, a lo mejor tuvo un mal día, o a lo mejor esa persona tiene un background atrás de él o atrás de ella, de muchas cosas difíciles que ha pasado. No sabemos cómo fue su niñez, eso. Lógicamente no le da, como decir, el derecho para tratar mal a las personas, pero la blanda respuesta aplaca la ira, porque eso dice la palabra. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Entonces Pablo tenía conocimiento de que el rey Agripa conocía la palabra y conocía las costumbres de los judíos. Por eso dice, no, hablo con toda confianza, porque el rey no ignora, o sea, conoce. Ahora, miren lo que le dice. Versículo 27. Esta es una de, él era un apóstol, ¿no? Pablo era un apóstol, le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. O sea, esa convicción y esa fuerza de Pablo, ¿no? Le dice, ¿crees a los profetas? Ahora, no le dijo la ley, porque a lo mejor el rey Agripa no había leído la ley. Él conocía de las costumbres, él conocía de lo que los profetas hicieron y dijeron para que los otros guardasen. Era fuerte, la ley era fuerte. ¿Sí? Entonces él conocía de los profetas, por eso dice, ¿crees a los profetas? Es decir, ¿crees la palabra? Ahora, nosotros creemos en la palabra profética. ¿Cuáles creen en la palabra profética? Se tiene que cumplir. Entonces, cuando estamos pasando algún tipo de situación difícil de nuestra familia, de los hijos sobre todo, tenemos que creer la palabra. Tenemos que mantenernos en la palabra. Eso es parte del crecimiento espiritual. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, casito me salvo. ¿Sí o qué? O sea, ¿no fue salvo? ¿O fue salvo? No, porque no creyó. Dice, mire lo que dice. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, casi se salva el rey. Ahora, aquí hay un punto muy interesante. ¿Se cumple o no se cumple la palabra de Dios en Pablo? Que iba a predicar a reyes. Aquí está. Que se salve o no, pero la palabra está ahí. Esa es la palabra profética más segura, es la palabra, y eso se cumple porque se cumple. Entonces aquí se cumple la palabra que Dios le dio a Pablo. Miren. Entonces Agripa dijo, Pablo, por poco me persuades de ser cristiano. Es decir, que él básicamente dejó a un lado todo lo que el Señor le quería hacer. Le quería dar vida eterna, le quería sacar de la potestad de Satanás, le quería quitar de las tinieblas, le quería restaurar, le quería bendecir, le quería dar herencia a través de Jesucristo. Y él dijo, no quiero eso. Lo cambio por las cosas del mundo. Ahora, ¿por qué de pronto Agripa dijo que no? A lo mejor regresó a ver a Berenice. No sabemos qué pasó, ¿no es cierto? Porque no dice el texto. O a lo mejor él se dio cuenta que tenía que dejar algunas cosas que no eran tan buenas. No conocemos el texto, pero sí podemos saber que él dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas.
Ahora, es interesante porque Lucas nos hace ver cuál era la situación física de Pablo. Él estaba disertando, pero estaba con cadenas. Ahora, no eran las cadenas de así, ¿no?, que le colgaban cadenas de oro y crucifijos. Era estas, aquí o posiblemente acá, las que llevaban el cepo, que se dice, ¿no es cierto? Dice, o sea, ¿cómo no quisiera que fueran ustedes como yo? Cristiano. Claro que sin estas cadenas, pero ¿cuál tenía más libertad? ¿Pablo o los que estaban ahí? Pablo, porque Pablo conocía la palabra. A pesar de las cadenas, él era libre. Él físicamente alaba esas cadenas, porque no lo tocaba a otro. Pero los otros espiritualmente llevaban muchas cadenas de pecado. Y es así como la gente vive, con las cadenas que le atan. Por eso tenemos que orar para que en su misericordia Dios les libere, para que haya este avivamiento por el cual estamos orando, para que la gente venga a Jesucristo. No podemos ahora vanagloriarnos a ninguno de nosotros y decir, sí, tienen cadenas de pecado. No, porque de ahí salimos. El Señor nos escogió de ahí. Él nos buscó primero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si vemos personas con cadenas, orar. Señor, quítale eso. Señor, que alguien le predique, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Y empezamos a ver, de pronto algún vecino ya le conoces, oro por este vecino, no sé si será cristiano, pero Señor, ábrele el buen tesoro de tu palabra para que conozca tu palabra y te reconozca como Señor. Y empezamos a orar, es por el Espíritu Santo. Versículo 30. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Ahora, esto es importante porque Lucas nos registra cuál fue la conversación entre ellos. Y la conversación fue que él era inocente, que todo lo que habían dicho los judíos, que todo lo que habían programado, todo eso era mentira y que nadie le podía acusar. ¿Por qué? Por el testimonio de Cristo en su corazón, lo que habíamos dicho al principio. El testimonio de una persona cristiana le da la autoridad para poder operar y para que las personas también conozcan del Señor Jesucristo. Y es así, ¿no? Yo digo, en los trabajos, cuando tú dices que eres cristiano, ya te ven. ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Cómo reaccionas? ¿Sí? Te están observando. Es importante el testimonio. Versículo 32, con esto terminamos. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Entonces Festo le había traído a Agripa y a los demás funcionarios para que le dieran su opinión de Pablo. Los judíos le estaban diciendo algunas cosas y Agripa termina diciendo, mira, si por mí fuera, él puede estar libre, pero como apeló a César, tiene que llegar a César, porque él conocía la ley romana también. Pero esto es parte de la perfecta voluntad de Dios. Pablo tenía que seguir predicando la palabra. Y así fue como Dios en su misericordia le sostiene a Pablo. Años pasó predicando. Ahí, en una casa, a lo mejor cuando le sacaban le ponían las cadenas, o no sabemos si en la casa también estaba con cadenas, pero Dios dice que le dio libertad para que predique en Roma. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Aleluya.
Padre, te bendecimos, Señor, te adoramos a través de la sangre de Jesucristo. Venimos a tu presencia. Queremos darte gracias, Señor, por esta tarde, por el estudio que hemos podido tener en esta tarde, Señor. Conocer más de tu palabra y saber de que tú siempre estás obrando, Señor. Siempre estás obrando, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú has hecho en nuestra vida, que en tu misericordia tú nos buscaste primero, tú nos amaste, Señor, sin que nosotros hubiéramos hecho nada. Y ahora en tu misericordia nos has transformado por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y podemos decir, como Pablo elevó su oración y dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor Dios, danos la gracia para que podamos llevar tu palabra, no solamente como ministros, sino también como testigos de lo que hemos visto, de lo que hemos oído por medio de tu palabra. Señor Dios, que tengamos la oportunidad de predicar tu palabra para que tú sigas abriendo los ojos y la gente se convierta de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás hacia ti, Padre, para que reciban por la fe que es en ti, bendito Jesús, el perdón de los pecados, y también para que ellos puedan gozar de tu herencia, Señor, entre los santificados. Señor Dios, no permitas que seamos rebeldes a tu visión, sino que cumplamos lo que tú nos has mandado, Padre, el llamado y el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Guárdanos, Padre, no nos permitas caer en tentación, mas líbranos del mal. Señor Dios, nos resta decirte que toda la gloria, la honra, el poder, la alabanza, el imperio, la majestad, la potencia, la acción de gracias, la adoración, sean dadas a ti, Padre, en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Oramos en el nombre de Jesús, delante de quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias y el pueblo de Dios dice: amén y amén.